Bien, entonces ya terminamos con la parte de cromosomas, ¿verdad? Ya vimos lo básico de cromosomas, solo lo único que nos falta es aprender un poquito sobre la nomenclatura de las anomalías. Entonces voy a buscar un documento donde está esa nomenclatura que es, ¿verdad? Es un poquito extensa, pero sí sería bueno que la revisaran. Y vamos a entrar al siguiente tema, que es desarrollo genital y sexual. Desarrollo genital y sexual. Bueno, entonces desarrollo genital y sexual. Ya en otras clases hablamos un poco sobre el sexo, ¿verdad? Sobre el sexo hablamos que la reproducción sexual ha resultado ser muy exitosa en la naturaleza, a pesar de que de la gran energía que necesita, que consume, y a pesar de los riesgos que significa, ¿verdad? Porque el animal se expone, cuando está buscando pareja, cuando está en el proceso de apareamiento, se expone a depredadores, etcétera. Necesita energía para buscar la pareja, sería más fácil la gemación, ¿verdad? Pero vimos que la reproducción sexual es sumamente exitosa porque se necesita barajar de nuevo, y eso se da en la recombinación meiótica, en la segregación independiente, en la unión del espermatozoide con el óvulo y en la búsqueda de pareja. En todos esos procesos se da un barajamiento de los genes, de las diferentes combinaciones genéticas, para que la siguiente generación tenga suficiente variabilidad para que la selección natural escoja en los ambientes cambiantes, ¿verdad? Entonces, por eso ha resultado tan exitosa, porque la selección ayuda a la selección natural, ¿verdad? Ayuda a la evolución. Las poblaciones se adaptan mucho más rápidamente bajo un régimen de reproducción sexual que bajo un régimen de reproducción asexual. Entonces, esas son las ventajas, ¿verdad? Bueno, pero para que se dé la reproducción sexual necesitamos dos sexos. ¿Por qué dos sexos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? Porque recordemos que es costoso, ¿verdad? Todos estos procesos son costosos. La recombinación es costosa, energéticamente hablando. Entonces, el mínimo que se necesita para hacer el suficiente barajamiento de los genes son dos sexos, ¿verdad? No necesitamos tres ni cuatro, sería demasiado costoso para el mismo beneficio. Por lo tanto, solamente son dos sexos. Todavía esto está en discusión. Estos son asuntos que están en discusión en la ciencia todavía, ¿verdad? Entonces, esos dos sexos, esas dos sexualidades se expresan a varios niveles de complejidad biológica, desde el nivel molecular hasta el nivel social. Entonces, hay varios niveles en donde se expresa. Y se expresa en una forma de dimorfismo. O sea, que son caracteres dimórficos, ¿verdad? Tienen dos fenotipos cada uno. Bueno, entonces todos comenzamos nuestra vida y todos somos mujeres, somos del sexo femenino por omisión. Somos del sexo femenino por omisión. ¿Qué significa eso? Que los hombres necesitamos siempre algo adicional para llegar a ser hombres. En cada uno de estos niveles de desarrollo, necesitamos un elemento adicional que no tienen las mujeres para llegar a ser hombres. Si hace falta ese elemento, entonces vamos a ser mujeres por omisión. By default se llama en inglés, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver esos niveles de complejidad biológica en los que se expresa el sexo y que se va desenvolviendo a medida que se va desarrollando el embrión. Vamos a comenzar por el sexo cromosómico. Sexo cromosómico. Entonces recordemos, el sexo cromosómico vamos a tener XX y XY. Pero este no es el verdadero dimorfismo. El verdadero dimorfismo es presencia o ausencia de cromosoma Y. El cromosoma Y es el que decide la sexualidad. El cromosoma X no. Los hombres tenemos cromosoma X. Podemos tener incluso dos cromosomas X, como en el síndrome de Klinefelter, y seguimos siendo hombres porque tenemos un cromosoma Y. Entonces es el cromosoma Y el que decide la sexualidad, la que decide el sexo.
Entonces el dimorfismo consiste en presencia. ¿Cuál es el dimorfismo que vamos a poner aquí? Dimorfismo. Presencia o ausencia de cromosoma Y. Ese es el dimorfismo. Bueno, entonces ya vimos que el cromosoma X y el cromosoma Y son bastante diferentes. El cromosoma X tiene un montón de genes que son necesarios para la supervivencia del individuo. O sea, no podemos vivir sin cromosoma X. Prácticamente se comporta como un autosoma y no como un cromosoma sexual. Pero el cromosoma Y sí solamente tiene genes que están presentes en los hombres. Tiene pocos genes porque es un cromosoma pequeñito. Recordemos que pertenece a los cromosomas más pequeños junto con el 21 y el 22. Pero solamente tiene genes masculinos. Y esos genes solo son masculinos porque el cromosoma X y el Y no recombinan en su mayor parte. Recordemos qué es lo que pasa en la meiosis 1. Entonces aquí vamos a dibujar el cromosoma, X. Vamos a dibujar el cromosoma X acá. En comparación, el cromosoma Y va a ser así, va a ser chiquitito. Y en la meiosis van a recombinar, en las meiosis masculinas, meiosis 1 masculinas, van a recombinar los dos. Ya vimos que sí, porque aquí en estas puntitas va a haber una región de homología, donde sí son iguales, que se llaman regiones pseudoautosómicas. Región pseudoautosómica 1 y región pseudoautosómica 2. Pero además de eso, o sea, aparte de eso, de estas dos regiones pseudoautosómicas, el resto del cromosoma es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, estos genes de masculinidad nunca recombinan, por lo tanto, solamente se encuentran en los hombres. Mientras que en las mujeres tenemos dos X, entonces estos dos X sí van a recombinar. Ahí sí va a haber recombinación entre los dos X, ¿verdad? Pero entre el X y el Y, no. Entonces el Y no recombina con nadie en esta zona de acá. Por lo tanto, nunca van a estar estos genes en el sexo femenino, porque no recombinan. Bueno, entonces vamos con el siguiente nivel de complejidad. Entonces es el sexo cromosómico. Ahora vamos con el sexo genético. Bien. El sexo genético es decidido por un solo gen. Un solo gen. Ese gen se llama SRY. Gen SRY. Así se llama ese gen, ¿no? Antes se denominaba gen determinante, gen conmutador del sexo. Todavía se sigue llamando gen conmutador del sexo. Y antes de eso se le llamaba determinante testicular. Bueno, entonces determinante testicular se le llamaba, ¿verdad? El gen SRY se encuentra en el cromosoma Y. Vamos a dibujar otra vez el cromosoma X y el Y recombinando, ¿verdad? Aquí, en la región pseudoautosómica, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el gen SRY está bien cerquita de pars 1, de la región pseudoautosómica 1. Está bien cerquita, está por acá, ¿verdad? Algunas veces en las meiosis masculinas ocurre un accidente. Como estas regiones están recombinando, entonces algunas veces hay una recombinación desigual, un intercambio desigual, ¿verdad? Y el gen SRY, que está en el cromosoma Y, se va hacia el cromosoma X. Entonces vamos a tener un cromosoma X con un gen SRY, o sea, ¿cómo se llama? Un espermatozoide con un gen SRY. Y el otro espermatozoide vamos a tenerlo con el cromosoma Y, pero sin el SRY. Si este espermatozoide fecunda un óvulo, entonces vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un hombre que va a tener dos cromosomas X, pero que va a ser hombre porque va a tener SRY, porque es el único gen que decide el sexo.
¿Y qué vamos a tener si esta persona XY, si este espermatozoide XY fecunda un óvulo? Vamos a tener una mujer XY. Vamos a tener una mujer XY, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene gen SRY. Bueno, entonces el gen SRY, por eso se le llama conmutador del sexo, porque basta ese solo gen, la presencia de ese solo gen, para que se desarrolle un hombre o una mujer. Claro, estos hombres y estas mujeres van a ser infértiles porque se necesitan otros genes para la fertilidad. Por ejemplo, en el cromosoma Y hay un gen que es fundamental para la fertilidad que se llama AZY. Si no está este gen, si está mutado este gen, entonces esa persona va a ser infértil, va a ser azoospermica, no va a producir espermatozoides. Pero, ¿verdad? Estas mujeres XY, por lo demás, van a ser normales y estos hombres XX, por lo demás, van a ser normales. El gen SRY es un gen pequeñito que codifica para un factor de transcripción. No tiene intrones. Entonces es un factor de transcripción. Lo que hace es regular la expresión de otros genes. O sea, hay genes corriente abajo que se encienden cuando se enciende el SRY. O sea, se comienza a expresar el SRY y entonces ese activa otro conjunto de genes corriente abajo. Entonces eso es lo que hace, por eso se le llama gen conmutador del sexo, ¿verdad? Al SRY. Bueno, entonces ese es el sexo genético, presencia o ausencia de gen SRY, y el gen SRY se descubrió haciéndole estudios moleculares a estos hombres XX y mujeres XY. Los investigadores decían, bueno, es XY, quiere decir que tiene el cromosoma Y, pero debe haber algún factor que le hace falta ahí en el cromosoma Y que es necesario para que salga un hombre. Lo mismo con las mujeres XX. Debe haber algún factor que tiene el hombre en uno de sus cromosomas X para que haya salido hombre siendo XX. Y haciendo estudios moleculares descubrieron que ese gen es el SRY. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente nivel. El siguiente nivel es el sexo gonadal. ¿Por qué es un 6? Qué raro. O sea, el siguiente nivel es el sexo gonadal. Bueno, entonces, recordemos que al inicio de la vida embrionaria hay cerca del alantoides, en el celoma intraembrionario, hay un conjunto de células, un puchito de células que comienzan a diferenciarse, a ser diferentes a las demás y adquieren movimientos ameboides, o sea, movimientos que les permiten el desplazamiento a lo largo del embrión y se van a vivir a una estructura que se denomina gónada indiferenciada. La gónada indiferenciada son dos formaciones que se originan a partir del mesodermo. Y entonces llegan estas celulitas y se colocan en los rebordes de esa gónada diferenciada, ¿verdad? En los rebordes gonadales. En ese momento, las gónadas son indiferenciadas, no son gónadas ni de niño ni de niña. Pero si es un niño, si es un varón y tiene un gen SRY, entonces ese gen SRY se va a activar a la sexta semana de gestación. A la sexta semana de gestación se va a activar el gen SRY que estaba inactivo. Y cuando se activa el SRY, entonces comienzan a expresarse un montón de genes que conducen a la diferenciación de la gónada en testículo. Testículo. Y ya al final de la sexta semana ya está indiferenciada y ya después a la séptima, octava semana tenemos un testículo ya funcional, un testículo funcionando. En las mujeres no ocurre esto, o sea, sí ocurre lo mismo, ¿verdad? O sea, se vienen las células a implantarse acá, que se llaman células germinativas primordiales. Recuerden, ese es el nombre que tienen estas celulitas y que después van a formar en los hombres los espermatozoides y en las mujeres los óvulos, las células germinativas primordiales. Entonces, en las mujeres, si no hay un gen SRY,
entonces no va a pasar nada a la sexta semana de gestación y la gónada va a seguir indiferenciada hasta la novena semana de gestación. A la novena semana de gestación se comienza a diferenciar en un ovario. Bueno, entonces volvamos otra vez a los hombres. El testículo, ¿verdad? Ya después de un par de semanas, tenemos un testículo bien diferenciado, con los tipos celulares bien diferenciados, y el testículo está formado, lo forman principalmente dos estructuras. Un conjunto de túbulos que se derivan de los túbulos mesonéfricos o de Wolff. Los conductos, perdón, no son túbulos, son conductos mesonéfricos o de Wolff. Entonces, conductos de Wolff. Los conductos de Wolff van a formar el epidídimo, van a formar los vasos deferentes, los conductos deferentes, perdón, el conducto espermático y todos los conductos por donde van a pasar los espermatozoides hacia afuera, hacia la uretra, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es uno de los componentes del testículo. El otro componente son las células, ¿verdad? Las células del parénquima. Y esas células del parénquima van a ser de dos tipos, básicamente. Van a ser las células sustentaculares o de Sertoli, células de Sertoli, y las células intersticiales o de Leydig. Entonces, las células de Sertoli, ¿verdad? Y las células de Leydig. Bueno, entonces vamos a comenzar por las células de Sertoli. Las células de Sertoli también se denominan células sustentaculares, son unas células grandes y son esenciales para que en el hombre adulto se lleve a cabo la espermogénesis. O sea, estas células germinativas primordiales, recordemos que se van a convertir posteriormente en espermogonias, en espermatogonias, y esas espermatogonias después de la adolescencia van a madurar hacia espermatozoides. O sea, van a sufrir meiosis 1, van a sufrir meiosis 2 y van a estar en continua mitosis. Para que todo esto pase, se necesita la célula de Sertoli. O sea, la célula de Sertoli es básicamente una célula nodriza de los espermatozoides para que maduren y se diferencien, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué produce la célula de Sertoli? La célula de Sertoli produce, en primer lugar, unas sustancias de señalización, de comunicación intercelular, que son sustancias parácrinas, que se denominan factores de diferenciación espermática. Factores de diferenciación espermática. Así se denominan, ¿no? Entonces eso ayuda a que todas estas celulitas se vayan convirtiendo en espermatozoides, ya en la etapa adulta. En el embrión no. En el embrión no porque estas celulitas necesitan una hormona hipofisiaria, que es la FSH, y el embrión está muy chiquito todavía para que produzca FSH y estimule estas células de Leydig. Para otras cosas, basta la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? Que produce la placenta, pero para esto no. Entonces, el embrión no produce, no tiene una espermogénesis, ¿verdad? La segunda cosa que producen las células de Sertoli es una hormona que se denomina hormona antimülleriana, que es una proteína. La hormona antimülleriana es una proteína. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de dónde vienen los genitales internos femeninos. Entonces vamos a poner aquí genitales internos femeninos. Los genitales internos femeninos son básicamente las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. Todos estos, el tercio superior de la vagina, o sea, trompas de falopio, ¿verdad? Trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina, ¿verdad? Todas tienen el mismo origen y son los genitales internos. Ese origen, ese origen es de los conductos paramesonéfricos o de Müller. Vamos a borrar todo esto.
Bueno, entonces los conductos paramesonéfricos o de Müller, ¿verdad? Repasando, en el embrión existen dos conjuntos de túbulos. Uno, los túbulos mesonéfricos o de Wolff. Y dos, los túbulos paramesonéfricos o de Müller. Si es un varón, entonces en el testículo se van a desarrollar estos túbulos, ¿verdad? Además de eso, si es un varón, las células de Leydig van a comenzar a producir hormona antimülleriana y entonces esa hormona antimülleriana va a hacer que se deshagan estos conductos de Müller. Si nosotros tenemos un varón con una mutación severa que arruina esta hormona y no está produciendo hormona antimülleriana, entonces el resultado va a ser un varón, un hombre, pero que va a tener útero y trompas de falopio y el tercio superior de la vagina dentro de la cavidad uterina. Ese va a ser el resultado. Por lo demás, externamente va a ser un hombre, ¿verdad? Va a ser un hombre. Pero va a tener útero y trompas de falopio, solamente se van a descubrir si se le hace un ultrasonido. Pero además estos hombres van a ser infértiles también, ¿verdad? Porque se supone que la hormona antimülleriana es necesaria también para la espermatogénesis, la espermogénesis, ¿verdad? Para la diferenciación espermática. Entonces van a ser hombres infértiles. Lo, Dígame. lo de los niños que nacen hermafroditas es por la mutación de hormonas. El término hermafrodita está mal usado y vamos a ver pseudohermafroditismos y qué es hermafrodita, pero más adelante. Vamos a ver esos términos para que no nos confundamos, ¿verdad? Eso lo estamos viendo el desarrollo normal y luego vamos a ver pseudohermafroditismo. Bueno, pero este niño con mutaciones de la hormona antimeridiana no va a ser un pseudohermafrodita, sus genitales van a ser masculinos. O sea, externamente y todo va a ser masculino, ¿verdad? Excepto que va a tener útero y trompas de falopio en la cavidad abdominal. Entonces no se denomina pseudohermafrodita. Después vamos a ver cuáles son los que se denominan pseudohermafroditas. ¿De acuerdo? Ahorita no, ahorita estamos en lo normal. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Bueno, entonces la hormona antimülleriana es necesaria para la regresión o resorción de los conductos de Müller y que no se desarrollen estos órganos en el hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces sexo gonadal, ¿cuál es el dimorfismo? Testículo u ovario, ¿verdad? El ovario no se va a desarrollar. Si no hay SRI, entonces el ovario se va a comenzar a desarrollar, pero hasta la 9ª semana. Mientras tanto, se va a mantener como una gónada indiferenciada. Y vamos con el siguiente nivel, que es el nivel de genital. Para ver este nivel de genitales, vamos a retroceder a este nivel, al segundo tipo celular. Dijimos que un tipo celular eran las células de Sertoli, ¿verdad? De Sertoli. Y el otro son las células de Leydig. Células intersticiales o de Leydig. Las células de Leydig son células pequeñas que secretan testosterona. O sea que ya el embrión masculino está secretando testosterona. ¿De dónde viene el estímulo para que la célula de Leydig secrete testosterona? Porque en el adulto hay un estímulo. En el adulto la hormona la hormona LH, luteinizante, producida en la hipófisis, estimula la célula de Leydig para que produzca testosterona. Eso es en el adulto. Los embriones no producen LH. Entonces, el estímulo para que la célula de Leydig produzca testosterona es la gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana está estimulando la célula de Leydig para que produzca testosterona. Vamos a hablar un poquito de la testosterona, luego vamos a hablar un poco más ampliamente, pero vamos a hablar un poquito. La testosterona pertenece a esas hormonas de la familia de las hormonas esteroideas. Y todas las hormonas esteroideas vienen del anillo peridro, ciclo, peridro, ¿cómo es que se llama?
El anillo del colesterol. Ciclo pentano Pentano, peridrofenantreno, ¿no? peridrofenantreno, correcto. Ciclo pentano, peridrofenantreno. Entonces, el colesterol, ¿verdad? Es una de las utilidades del colesterol, la síntesis de hormonas esteroideas. El colesterol es convertido a una hormona que se llama pregnenolona por una enzima que se llama colesterol desmolasa. Y luego la pregnenolona es convertida en las diferentes hormonas esteroideas según el órgano, cada una con diferentes funciones, pero todas están en la misma ruta biosintética. Son grasas, el colesterol es una grasa, por lo tanto estas hormonas no están codificadas en el ADN, pero sí las enzimas, cada una de estas enzimas que sirve para que la hormona se forme, estas enzimas sí están codificadas en el ADN, ¿eh? Porque todas las enzimas son proteínas. Entonces las familias de hormonas esteroideas son los glucocorticoides, solo voy a poner así, glucocorticoides, mineralocorticoides, luego tenemos los progestágenos, luego tenemos los andrógenos, y luego los estrógenos. Después vamos a hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está codificado en el ADN, las diferentes enzimas, ¿verdad? Para la síntesis de esto. O sea que mutaciones en estas enzimas pueden conducir a problemas en la síntesis de cada uno de estas hormonas esteroideas, que todas son muy importantes, ¿verdad? La testosterona pertenece a la familia de las hormonas que se denominan andrógenos. Es la más importante de los andrógenos, la testosterona. Bueno, ya sabiendo esto, entonces vamos a volver a genitales. En el embrión hay una estructura, bueno, en el embrión los genitales externos, porque estamos hablando aquí de genitales externos, tanto de hombres como mujeres, ¿verdad? Vienen del seno urogenital. El seno urogenital. Entonces, el seno, después, este seno urogenital se diferencia en varias estructuras. Una de ellas, o dos de ellas, son algo que se llama la escotadura labioescrotal. Esto se denomina escotadura labioescrotal. Así le vamos a dar, escrotal. Y de otro rudimento embrionario que tenemos por acá, que se denomina tubérculo genital. Bueno, los testículos comienzan a secretar testosterona. La testosterona va a tener acción en múltiples tejidos, pero en el embrión, ¿verdad? El más importante, recordemos, el embrión produce mucha testosterona. Una vez que nace el niño, ya deja de producir testosterona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tiene el estímulo de la gonadotropina coriónica humana. Entonces el niño no produce testosterona. Se vuelve a producir o produce, pero muy poquito, ¿verdad? Muy poquito y en su corteza suprarrenal. Pero no, el testículo no produce testosterona hasta que llega a la etapa puberal, ¿verdad? En donde sí se comienzan a producir hormonas hipofisiarias, FSH y LH. Y entonces comienza la espermatogénesis y comienza también la secreción de testosterona. Pero en el embrión, la testosterona tiene efectos muy importantes. Y tal vez el efecto más importante es la virilización de estas estructuras. Bueno, la testosterona se convierte en los tejidos periféricos. En los tejidos periféricos hay una enzima. Esa enzima se denomina 5-alfa reductasa. Y la 5-alfa reductasa convierte la testosterona, la convierte en
dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona y es necesaria para que haya una virilización correcta de estas estructuras. Entonces, la testosterona más la dihidrotestosterona hacen que esta escotadura labioescrotal comience a fusionarse. Esto comienza como que si fuera un zipper, ¿verdad? Como que si fuera un zipper, comienza a cerrarse. Y entonces, al terminar de cerrarse, forma el escroto. Pero también, pero también hace que el tubérculo genital crezca de tamaño y entonces que forme el glande del pene. Entonces, la escotadura labioescrotal va a formar parte del pene y el escroto, ¿verdad? Y el tubérculo genital va a formar el glande del pene. Entonces vamos a tener al final, ¿verdad? Vamos a tener el glande del pene y el escroto, ¿verdad? Y ya todo, aquí se cerró todo eso, ¿verdad? Aquí se cerró todo eso. Aquí a lo largo de la uretra masculina. Bueno, entonces forma los genitales externos masculinos, ¿verdad? Doctor, Dígame. dijo que la escotadura formaba el qué? O sea, la escotadura labioescrotal forma parte del pene y el escroto, al cerrarse, ¿verdad? Al cerrarse completamente, entonces forma todo eso. Y el tubérculo genital forma el glande del pene. Si no hay testosterona, entonces nada de esto va a pasar y estos genitales van a quedar tal como son, como lo ven aquí ustedes. Y entonces esto va a formar los labios mayores y menores y esto va a formar el clítoris en ausencia de testosterona. Si hay mutaciones en la 5-alfa reductasa, ¿verdad? Si hay mutaciones en la 5-alfa reductasa, pero hay testosterona, o sea que va a haber testosterona, pero no va a haber dihidrotestosterona, entonces vamos a tener una falla, vamos a tener un pene, pero vamos a tener una falla en el cierre de la escotadura a nivel del escroto. El escroto va a estar abierto y va a simular unos labios mayores y menores y una vagina. Entonces a esto se le llama hipospadias pseudovaginal, así se lo llama eso. Y a veces cuando nacen estos niños son confundidos con una niña, ¿verdad? A pesar de que tienen un penecito, pero la gente cree que es un clítoris, ¿verdad? Pero como aquí está abierto, tiene labios mayores y menores aparentemente, entonces la visten como niña, la tratan como niña y crece como niña, ¿verdad? Es bien interesante ver esto, ver la influencia de la formación. Yo tuve unos pacientes, ¿verdad? Que los dos hermanitos, o sea, tenían una mutación en la 5-alfa reductasa porque es genético, es una mutación heredada, ¿verdad? Autosómico recesivo, los dos papás deben tener la mutación. Ellos son normales, pero sus hijos pueden nacer con ausencia de 5-alfa reductasa. Y entonces uno de ellos, los dos nacieron con el mismo problema, a los dos los crearon como niñas, pero uno de ellos no aceptó, al llegar a la adolescencia le gustaron las niñas, ¿verdad? Entonces no quiso ser niña. Y el otro sí quiso ser niña, ¿verdad? O sea, siguió como niña el resto de su vida. Ha seguido como niña. Entonces es interesante eso, ¿verdad? Bueno, entonces esas son mutaciones en la 5-alfa reductasa. Si no hay testosterona, si no hay testículo, entonces esto va a quedar como genitales femeninos, labios mayores, labios menores, vagina, el tercio inferior, los 2 tercios inferiores de la vagina y el clítoris. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente nivel de desarrollo genital, de desarrollo sexual, que es el sexo psicológico. Desde el punto de vista médico, el sexo psicológico es el más importante porque es el cerebro, es el sistema nervioso el que nos da la identidad como humanos. Nosotros podemos ser 50 billones de células diferentes, pero nos sentimos un solo cuerpo, ¿cierto? Y lo que le da esa identidad psicológica al ser humano es el sexo, es la psicología, ¿verdad? Es la parte psicológica, es la mente. Nos ayuda a percibirnos como seres humanos.
Entonces, desde luego que el sexo psicológico entonces es el más importante. ¿Cómo nos sentimos? El dimorfismo es masculino y femenino, ¿verdad? Masculino y femenino. Entonces ustedes ven que en el masculino todo debe concordar, todo debe andar bien. Para fabricar un hombre se necesitan cosas adicionales. SRY, cromosoma Y, testículo, testosterona, ¿verdad? Si no hay testosterona, entonces nos volvemos niñas por omisión. O sea, falla alguna de las cositas que tenemos acá extra y nos volvemos niñas por omisión. Los hombres somos un poquito más complejos. Igual el sexo psicológico. Para formar un hombre se necesita testosterona también, desde el punto de vista psicológico. Porque la testosterona funciona en diferentes órganos, pero el principal órgano sexual es el cerebro. Ese es el principal órgano sexual, ¿verdad? El cerebro. Y recuerden esto, desde el punto de vista médico, yo siempre se los digo, desde el punto de vista médico, este es el sexo más importante, el psicológico. Bueno, entonces, la testosterona, una vez que se comienza a producir, actúa sobre receptores en el cerebro también, ayudando a la masculinización del cerebro. O sea, que sea un cerebro de hombre y no un cerebro de niño. Bueno, entonces, ¿hay diferencias entre los cerebros de hombres y de niñas? Básicamente, los cerebros son iguales. El cerebro de un hombre y de una mujer son iguales, básicamente. Pero si vemos con mayor detenimiento, va a haber algunas características en las que nos diferenciamos. Y eso se debe a la influencia de las hormonas en el cerebro. Por ejemplo, los núcleos hipotalámicos. Ustedes recuerdan que el hipotálamo, que está en la base del cráneo, bueno, no lo recuerdan porque no han llevado neuro todavía. El hipotálamo es una estructura que está compuesta por un montón de núcleos en el cerebro, en la base del cerebro, y al hipotálamo está pegado una glándula que se llama hipófisis. El hipotálamo secreta un montón de factores, ¿verdad? Que se llaman factores de liberación. Entonces, hay factores de liberación de hormonas gonadotróficas que hacen que se libere LH, hormona luteinizante, y FSH. Entonces, la manera en que se liberan LH y FSH en hombres y mujeres es diferente, es muy diferente. En las mujeres se liberan de manera ascendente, o sea, van ascendiendo a lo largo del mes. A lo largo de un mes van ascendiendo hasta que ocurre la menstruación, ¿verdad? Las dos hormonas, la FSH y la LH, van ascendiendo, ¿verdad? Hasta que ocurre la menstruación y caen bruscamente. En el hombre no, en el hombre siguen ciclos diarios, ¿verdad? Ni siquiera diarios, sino que más o menos cada 3 horas están aumentando y están disminuyendo estas hormonas. Entonces, en el hombre es pulsátil, en la mujer es continuo, y esto es determinado por diferencias cerebrales. Más que todo, esas diferencias son determinadas por las hormonas. Y puede haber otros factores también, ¿verdad? Pero las hormonas tienen mucho que ver en eso. Otra cosa, cuando se hacen exámenes de resonancia magnética, resonancia magnética nuclear funcional se le llama, ¿verdad? O sea, ese tipo de estudios nos ayuda a ver el funcionamiento del cerebro. ¿Qué áreas del cerebro están encendidas en un momento específico? O sea, resonancia magnética funcional, eh, eh, tomografía por emisión de positrones, son exámenes del cerebro funcionales. Entonces, cuando hacemos ese tipo de exámenes, nos damos cuenta que en los hombres predominan las vías de comunicación antero-posteriores que unen el lóbulo frontal con el occipital y con el parietal. Entonces, estas vías están bien desarrolladas, ¿verdad? Lóbulo frontal para la planificación, lóbulo occipital para la visión, lóbulo parietal para la coordinación espacial, ¿verdad? La coordinación espacial. Ahí está codificado el movimiento de los músculos y la orientación espacial. Entonces, estas vías supuestamente fueron muy importantes durante nuestra etapa de cazadores-recolectores.
porque los hombres éramos básicamente los cazadores, aunque podían colaborar las mujeres, pero básicamente los hombres éramos los cazadores. Entonces necesitábamos tener bien desarrollada la planificación de la cacería. Mientras que las mujeres predominan las vías que unen los dos lóbulos cerebrales, los dos hemisferios cerebrales, perdón, izquierdo y derecho. O sea, las vías del cuerpo calloso y de las comisuras, comisura anterior, por ejemplo, ¿verdad? Que unen ambos hemisferios. Y entonces las mujeres pueden coordinar más sus dos hemisferios en las labores que realizan. Esto determina que haya diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, los hombres, ¿verdad? Somos buenos en actividades que simulan la cacería. Por ejemplo, jugar al fútbol, ¿verdad? Fútbol es una actividad que necesita coordinación, bastante coordinación y enfoque, básicamente enfoque. Las mujeres, en cambio, son buenas en actividades sociales, en las que nosotros somos muy torpes, ¿verdad? Las mujeres son socialmente inteligentes, o sea, son muchísimo más inteligentes en la parte social, más hábiles en la parte social que nosotros los hombres. Nosotros somos más torpes en eso, ¿verdad? Entonces las mujeres son personas más gregarias, más tendientes a formar relaciones fuertes con otras mujeres. Nosotros los hombres mantenemos una distancia, ¿verdad? Y las mujeres son más gregarias porque su actividad principal era la recolección. Pero además de la recolección, la crianza de los hijos, ¿verdad? Y eso requería una red bastante, bastante bien hecha entre las mujeres de la comunidad para poder hacer que esos hijos crecieran lo mejor posible. Entonces, las mujeres y los hombres nos desarrollamos en este ambiente de cazadores-recolectores por muchos miles de años. Entonces, podrá decirme una feminista, ¿verdad?, que ahora somos iguales, y yo voy a estar de acuerdo con ella. Ahora podemos ser iguales porque ya no necesitamos esas características para sobrevivir como especie. Pero en ese entonces, durante todos esos miles de años, o sea, sí lo necesitamos y todavía tenemos esas improntas cerebrales, porque nosotros somos todo el compendio de nuestra evolución filogenética. O sea, toda nuestra filogenia está dentro de nosotros. Somos básicamente todos los animales que fuimos hasta que llegamos a ser seres humanos. Todo eso lo traemos y tenemos las improntas cerebrales de todas estas especies. Y tenemos improntas recientes, por ejemplo, de la etapa que fuimos cazadores-recolectores, ¿verdad? Entonces no podemos obviar esas diferencias. Que hay diferencias cerebrales, las hay, porque sí las hay, porque somos producto de esa evolución. Que no las necesitamos ahora, no las necesitamos, pero eso no nos quita que sí haya diferencias. Y estas diferencias se ven en el comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros jugamos fútbol, los hombres jugamos fútbol, ustedes ven que nos ponemos a cierta distancia, pasamos la pelota, coordinamos, ¿verdad? Y estamos enfocados hacia un objetivo que es el gol. ¿Qué hacen las mujeres cuando juegan fútbol? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay alguna futbolista acá? ¿Qué hacen cuando juegan fútbol? Todas van detrás de la pelota, ¿cierto? ¿Cierto? Las profesionales no, porque ya saben, ya han Y aprendido, gritar también, ¿no? ya han aprendido, pero las mujeres tienden a ir todas detrás de la pelota, hasta la portera va detrás de la pelota, ¿cierto? Persiguiendo la pelota. Todas, y van juntitas, son gregarias, ¿verdad? Entonces necesitan vivir en grupo, necesitan vivir en comunidad entre las mujeres, ¿verdad? Entonces esa es inteligencia social que no tenemos los hombres. Las mujeres son muy gregarias. Otra cosa, bueno, las mujeres son tan gregarias que van al baño juntas. O sea, todo el mundo se pregunta por qué van al baño juntas. Y hay hipótesis ¿verdad? Se han planteado hipótesis en el mundo científico para ver por qué van al baño juntas. Pero a saber, ¿verdad? Ahora ya saben. Entonces, en los hombres no se ve bien que un hombre le diga a la otra, oye, me vamos al baño. No, ¿verdad? No se ve bien. Pero las mujeres es algo natural. O sea, más bien no van al baño sino juntas. Entonces son gregarias, ¿verdad? ¿Para qué? Todavía es un misterio, ¿verdad? Entonces todavía es un misterio, pero van al baño juntos. Y luego tenemos también, miren, por ejemplo, ¿verdad? Hay cuestiones culturales que tienen una raíz biológica.
Es que la cultura, unos dicen, es que todo es cultural. No, no señores, no todo es cultural. La biología y la cultura coevolucionan. O sea, si hay algo que tiene que salir, que tiene que aflorar en el comportamiento de los seres humanos, si es biológico, se va a canalizar a través de la cultura, porque están coevolucionando. O sea, la cultura rara veces va en contra de la biología, aunque en algunas circunstancias sí lo hace, ¿verdad? Pero rara vez. Entonces, por ejemplo, los hombres cuando cazamos, los cazadores recolectores, ¿verdad? Perdón, los cazadores. No, qué feo digo eso. Los hombres usan un cinturón, usamos una faja y casi todos nos lo ponemos aquí en la faja, las herramientas, ¿verdad? Nos las ponemos en la faja. O las mochilas son de origen masculino también, ¿verdad? Porque necesitamos tener las manos libres para cazar, ¿verdad? Entonces, para agarrar las diferentes herramientas de caza que tenemos acá. Mientras que las mujeres, ¿verdad? La mochila es como un sincretismo de ambas cosas, porque las mujeres lo que necesitan es una bolsa recolectora. ¿Y cuál es esa bolsa recolectora? La cartera, ¿cierto? Los hombres no usamos cartera, pero las mujeres en todo el mundo tienden a usar una bolsa recolectora, que es la cartera, porque ahí andan todo. Andan la llave de ruedas para el carro, andan con que limpiar, todo lo meten ahí en la cartera. ¿Han vaciado la cartera de una mujer? No tiene fondo, ¿verdad? Salen cosas y salen cosas. Ahí andan de todo. De todo hay ahí, ¿verdad? ¿Perdón? De todo hay ahí, le digo. De todo, ahí andan de todo, ¿verdad? Ahí andan de todo, porque lo necesitaban. Además, las mujeres son multitask, realizan varias cosas a la vez. O sea, una mujer puede estar haciendo un trabajo, platicando, puede ir en el carro manejando, maquillándose y con el celular al mismo tiempo, ¿verdad? Chateando y manejando al mismo tiempo. Y nosotros los hombres no hacemos eso. Nosotros nos enfocamos y no nos enfocamos, entonces es peligroso, ¿verdad? Pero las mujeres sí, pues pueden hacer 1000 cosas al mismo tiempo, yo no sé cómo, ¿verdad? Entonces son multitask porque sus labores de recolectoras en la comunidad lo requerían. Y nosotros teníamos que estar enfocados, ¿verdad? La mujer tiene una visión periférica, más amplia. Nosotros tenemos una visión de túnel, más enfocada. Todavía son diferencias. O sea, son diferencias leves, pónganle ustedes. Y pongan que ya las diferencias no son tan notables, porque se van perdiendo a medida que no se van necesitando. Pero aún tenemos parte de esa impronta, hay diferencias. Entonces, generalmente, un hombre, ¿verdad? Que tiene todas las estructuras de hombre, se siente hombre. Y una mujer que tiene las estructuras de mujer, se siente mujer. Bueno, entonces esa virilización del cerebro lo da la testosterona. Si no hay testosterona o la testosterona no está actuando, entonces predomina la acción de los estrógenos. Porque los estrógenos también están actuando y las progesterona también están actuando en la formación del cerebro a cada instante. Pero en presencia de testosterona, esa acción se ve inhibida. Pero si quitamos la testosterona, entonces predomina la acción de los estrógenos y la progesterona en la virilización. Bueno, entonces, esto del dimorfismo es, ¿verdad? Una persona del sexo masculino que se siente del sexo masculino y una persona del sexo femenino se siente del sexo femenino. Ese es el dimorfismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? Entonces vamos por esto, ¿verdad? Mañana vamos a ver entonces la orientación sexual. Orientación sexual. Bueno, entonces si todo está claro. Doctor, no ha subido el video del martes, para que fue la clase corta. No, lo voy a subir